Vámonos de inmediato con lo que nos ha arrojado la jornada, con los titulares que nos ha ido dejando, pues, todo lo concerniente a la preparación de este espacio hoy día lunes. Y nos vamos con los titulares nacionales. El presidente inicia su semana de trabajo con el nombramiento de nuevos funcionarios y la reconfirmación de otros. Se espera que la lista de cambios, ya sea para recolocar algunos, ya sea para la salida y entrada de otros, se agrande durante esta semana. Eso es parte, pues, de lo que se espera durante estos días. El presidente Luis Abinader refrendó su compromiso de seguir escuchando a los diferentes sectores de la sociedad. El presidente estuvo en Santiago junto a la vicepresidenta Raquel Peña. Allí participaron en el develizamiento de una tarja conmemorativa dedicada al primer centenario de Santiago de la época colonial, ubicado en los laterales de la Catedral Santiago Apóstol. El primer cementerio de Santiago, mejor dicho, ubicado en los laterales de la Catedral Santiago Apóstol. El Partido Fuerza del Pueblo ofrecerá hoy su evaluación del discurso de Luis Abinader, mientras su líder Leonel Fernández considera que Luis Abinader exageró los logros que celebró en su discurso. Bueno, la democracia implica que las fuerzas de oposición también hagan su trabajo, ¿verdad? Su labor de fiscalizar y de señalar. Ya luego habrá matices y cosas que decir de esto, pero de verdad que está bastante interesante, pues el nivel de energía, de voluntarismo de la principal fuerza de oposición, hay que decirlo, en términos electorales del país en los pasados comicios, la Fuerza del Pueblo. La Iglesia Católica anunció respaldo a las reformas del presidente Abinader. Monseñor Francisco Soria calificó el discurso de juramentación del mandatario como esperanzador. Casos de violencia doméstica sacuden al país. Un policía mató hombre que dice intentó ultimar a su padre en Monteplata. El ahora occiso tendría problemas psiquiátricos, según se ha dicho, mientras una madre espera medida de coerción tras quitarle la vida a su hija de 6 años con un comportamiento que también hace pensar de algún tipo de problemática, algún tipo de situación de comportamiento en términos de salud mental. Pero tenemos otra individua que está arrestada cuando intentó cortarle el pelo a su hija, parece que en un arrebato de furia con un cuchillo, y le hizo un daño a la niña en el cuero cabelludo. Una cosa terrible, yo diría, pero ¿qué rayos está pasando con gente que, como bien dice en algún punto la Biblia, parece que está falta de cariño natural? Wow. En las internacionales, el Tribunal Supremo de Venezuela, vaya usted a ver, revisa actas físicas de las elecciones presidenciales pese a pedido de la OEA. Este procedimiento avanza pese al llamado de los Estados americanos, así como el de 22 países y la Unión Europea, de que publique las actas electorales. Porque si no las publica, las que quedarían, porque según Maduro hay otra versión de que no hay o de que fueron destruidas o lo que sea, si las publica un organismo de muy dudosa independencia, por no decir ninguna, sin hacer ver que no fueron manipuladas, bueno, pues vaya usted a saber cuál va a ser el resultado que van a publicar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló este domingo por teléfono con el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, para abordar la prevención de una escalada regional y finalizar un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás. Mientras más cerca esté Hamás de ser derrotado, mientras más cerca esté este grupo, Hezbollah u otros, de ser arrasado, fíjese que los liberales van a hacer más intentos de generar un acuerdo de paz, porque es importantísimo no dejar que aplasten a quienes iniciaron el ataque del 7 de octubre. Fíjense en esta curiosidad, denle seguimiento. El huracán Ernesto volvió a ser huracán, había bajado de categoría, ahora volvió a retomarla, producto de las temperaturas del norte del Atlántico. Había dejado de ser un huracán, había bajado de la categoría 2, se había degradado y ahora vuelve a intensificarse. Hay que ver ahora las áreas de riesgo que pudieran estar en la costa norte de los Estados Unidos, donde ya hemos visto en los últimos años huracanes que llegan bastante alto en latitud y pueden generar entonces estos impactos. La carrera hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos presenta un escenario muy reñido. Según los sondeos, hay una ligera ventaja de la vicepresidenta Kamala Harris. Hay que darle seguimiento y tiempo a estas cosas, sobre todo con el tema de los promedios de las encuestas. Se los digo porque revisando, me ha llamado la atención este fenómeno y el fin de semana le dediqué algo de tiempo. Cuando se va al tema de la migración y al tema de la economía, la señora Harris no obtiene ninguna ventaja. Migración y economía. A mí me gustaría saber cuáles dos aspectos son más importantes para el pueblo, para el obrero norteamericano,
en estos momentos que a esas dos variables, migración ilegal, que obviamente tiene un automático efecto en el empleo, y la economía, la afectación del bolsillo de los ciudadanos. Sería interesante saber si le interesa más a los norteamericanos de a pie, trabajadores, víctimas de la inflación, otros temas tan importantes como que un niño pueda hormonarse sin decirle a los padres en el estado de California, o temas, ¿verdad?, que consideran algunos partidos son tan importantes. Vamos a ver qué pasa, pero me da la impresión de que vamos a un escenario más difícil de predecir de lo que mucha gente piensa, de lo que mucha gente entiende. Elon Musk cerraría X en Brasil por la censura de las autoridades. Hay que decir que esto todavía no se ha ejecutado, se ha amenazado, se ha dicho, y esto tiene que ver con la información que se había dado en Brasil, incluso las declaraciones de algunos de los políticos. Yo no sé si Lula lo había declarado intentando, no sé si otra vez lavarle la cara al régimen venezolano, hacer ver que también para una democracia funcional al menos, el problema de las redes sociales hay que salvarlo censurando, cerrando algunos espacios, vía como se hizo con TikTok en Estados Unidos o como se pretendía hacer con otras redes en otros países. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, porque me parece que quizás se están jugando cartas suertes para ver si esto genera otro desenlace. Así que estos titulares en la parte nacional e internacional son los temas que consideramos eran los más importantes para señalar en esta parte de los titulares de los encabezados con los que iniciamos este programa en este día 19 de agosto del 2024. El pasado día viernes, la Z101 realizó la programación especial desde la misma explanada del Teatro Nacional, sede solemne de la toma de posesión. Finalmente se hizo la toma de posesión y se hizo en las condiciones que permitía esta área. Y bueno, el mundo siguió girando alrededor y el sol salió por el mismo lugar, aun cuando insisto que puede cuidarse, y creo que es una moraleja que tal vez deja los señalamientos que hicieron personas sensatas. Puede cuidarse la forma en que la ley permite, señala estas cosas, y podría cuidarse tal vez en una modificación posterior el hecho de que pueda quedar claro de que se puede hacer allí donde haya los acuerdos de los presidentes de las cámaras y el señalamiento, tal vez por conveniencia del Poder Ejecutivo. Estuvimos allí presentes haciendo las entrevistas del lugar, dándole seguimiento al desarrollo de una mañana bastante fuerte, estresante. Luego vendría el discurso del presidente de la República, el cual tardó un poquito para empezar, quizás más de lo que esperábamos, pero ya desde el momento del inicio, primero la participación del presidente de la Cámara Alta, de Ricardo de los Santos, con un esfuerzo importante por generar énfasis y por hacer sobre todo un gran agradecimiento hizo en términos de su carrera política y de su presencia como presidente de la Cámara. Aprovechó ese escenario para hacer un ejercicio más que nada de agradecimiento. En lo que concierne al propio presidente de la República, hizo un discurso donde, además de señalar, por supuesto, como tiende a ser común, sus logros o sus metas o sus retos, primero se establecieron dos elementos que fueron claves en esta participación. Está el tema del señalamiento, el juicio al tema internacional, al tema de Venezuela, donde hizo una declaración bastante fuerte, bastante firme, bastante, yo diría que energética, en relación a que la República Dominicana defenderá la democracia frente a quien sea, donde sea y contra quien sea. Me pareció fabuloso, me pareció extraordinario. Me gusta la gente que fija posición. Creo que esto le molestó posiblemente a algunos actores del sistema político, muy metidos a la cultura del guabineo, y sobre todo aquellos que se han dado el lujo de privar en equidistantes. Decía alguien que el principal lugar más caliente del infierno iba a estar reservado a aquellos que pretendían ser neutrales ante situaciones de gran desgracia, de gran impacto, ante situaciones muy injustas. Y este es un ejemplo perfecto. Lo que está ocurriendo en esa nación hermana, los hechos acontecidos, no ahora, no, por años, de burla a las instituciones democráticas, al espíritu democrático, a la participación de competidores políticos en la lucha por el poder. Todo esto viene acumulándose por años. No han salido esos millones de venezolanos, como dijo el legislador uruguayo que está en la OEA, no salieron a hacer turismo, salieron expulsados de su nación. Y algunos de ellos, muchos de ellos están aquí, donde también hicieron su protesta. Entonces, ver gente que quiere en estos momentos, quiere jugar
a la equidistancia y a sí, pero no, estoy aquí, pero estoy allá. Yo creo que fue parte de los que se sintieron señalados y a los que se les sintió muy bien el sombrero cuando se hizo este señalamiento por parte del presidente. Muy valiente de su parte, aplaudido por todos menos una de los invitados internacionales que allí estaban. Esa menos una era evidentemente la señora Xiomara Castro, que claro está, por un tema ideológico y lo que quiera, lo que sea que le comprometa, pues no, estuvo muy, muy tranquila en ese momento. Y el otro señalamiento es el de la parte final del discurso. El presidente Abinader, conforme a lo que apuesta o a lo que se ha dicho, entiende del modelo presidencial de los dos periodos, de la no búsqueda de una ampliación de su tiempo en la presidencia, del cierre de un ciclo natural de 8 años, como ocurre en muchos países, estaba dando su último discurso entonces en ese sentido de toma de posesión. Su último discurso, él no sería protagonista en el 28 a su salida del poder. Y creo que estaba aprovechando para dejar en ese sentido marcado su sello, su estilo, y hizo bastante énfasis en la cita de Salomé Ureña de Enríquez, la cita que hizo de otros discursos. Hubo gente que descubrió, yo quedé estupefacto, wow, que los discursos de los presidentes hacen citas de personajes y discursos históricos. Se sorprenderían de ver que esto ha ocurrido otras veces en la historia, muchas veces, más veces de las que ellos pueden imaginar, pero hay que entender, señores, hay gente que se acostumbró a que solamente uno o alguno nos gobernara toda la vida, y cuando ese uno o algunos no nos gobiernan, pues hay gente que no está cómoda. Eso es algo normal, hay que decirlo. Tal vez en los últimos 20 años ha habido una cultura, una costumbre, y es natural que haya gente que se le haga difícil, incluso 4 años después, desacostumbrarse. En lo que tiene que ver con ese énfasis final, terminó poniendo de pie a todos y generando pues ese aplauso. Definitivamente intentó darle, además de contenido, emoción. Pienso que esa fue una de las grandes apuestas de la construcción de ese discurso. Eso va a ser necesario. Llega la reforma al Congreso, vienen los temas ahora no tan ceremoniales, vienen los debates relacionados a estos aspectos, a los que pudieran ser, a los que no pudieran ser, a los que consideramos en algún caso son necesarios, otros que tal vez no tanto, para hacerle frente a esa reforma que parecería es necesaria, entiende el presidente, entienden sus asesores, es necesaria para dar paso al resto de las reformas, tanto en la materia fiscal, es decir, la de los tributos, la de la financiación del Estado, y ahí mismo deberá responderse sobre la propia reforma del Estado a la que ha hecho referencia el presidente con respecto al tamaño, a la cantidad de organismos, al costo de sostener, de mantener el dibujo actual que el Estado tiene, y donde también pudiera el presidente tal vez apostar a dejar un legado. Estas otras reformas, incluyendo otras que anteriormente debieron haberse avanzado más, pero diversas razones del 20 para acá, incluyendo la pandemia y otros temas, claramente las retrasaron, pero deberá retomarse lo que fue el pacto eléctrico, deberá retomarse otros aspectos que ya se habían dialogado, señalado, y ver cómo pueden adaptarse al hoy, al presente, con los cambios que tendrían que hacerse. Necesitamos un país que sea honesto con sus cuentas, con sus cálculos y con sus costos, con un contribuyente, sobre todo de clase media, al que no se le puede exigir más, con gente a la que hay que generar una cultura de pago de servicios públicos, pero con agencias de servicios públicos que deberán, para ganarse esa cultura de pago, deberán ganarse una cultura de rendimiento. De manera que es importante que quienes le acompañen ahora en este cuatrenio, pues sepan cuál es el momento político que vivimos. Así que está claro que a partir de ahora, pues se coloca el cronómetro literalmente sobre el oficio del actual presidente de la República, Luis Abinader, y las reformas que pudieran al término del 2028 realmente dejar ese legado de corto, mediano y de largo plazo que pudiera convertirle, pues, como todos los presidentes, en uno con su legado, con su sello, con su marca en la historia de nuestra democracia, del Estado Dominicano, y por supuesto de si sirvió para garantizar que los distintos grupos de población y distintos grupos de actividad que hay en la República Dominicana quedaríamos mejor tras esas reformas, tras esos pactos, tras esos acuerdos, para seguir trabajando, generando riqueza y que nuestro proyecto de vida quepa completamente en nuestra nación. Nos vamos entonces a la pausa. Cuando retornemos estaremos junto a nuestros compañeros de cabina y del Gobierno de la Mañana y la Z101, pasando de inmediato a la ronda de comentarios junto a todos ellos y por supuesto con usted ahí como la parte más importante de nuestro espacio. Nosotros nos vamos a la pausa, venimos con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Llévatelo, Cundo.